Señoritas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos los derechos humanos. La clase anterior estuvo orientada a trabajar las consecuencias principales de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos en consideración que fue el conflicto más importante en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, por sus dimensiones políticas, por el cambio en los sistemas políticos, por sus dimensiones económicas, por la recesión económica mundial, por sus condiciones sociales, ¿cierto? Por la cantidad de gente que falleció, las migraciones forzadas, el holocausto nazi, el genocidio, la cantidad de muertes, los avances tecnológicos, eh, el deterioro del sistema agrícola, la reestructuración del sistema económico, del sistema industrial, comercial, financiero. Después de la Segunda Guerra Mundial cambia el paradigma del mundo, valga la redundancia, ¿cierto? Y surgen diferentes consecuencias también como la creación de la ONU, ¿cierto? Institución muy importante que rige hasta la actualidad. Y viene de la mano lo que vamos a trabajar hoy día, el tema de los derechos humanos, ¿ya? Que es un tema fundamental que es consecuencia también directa de la Segunda Guerra Mundial. Objetivo de la clase es comprender la importancia de los derechos humanos en el desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Bueno, para comenzar en gran medida, antes de que sucediera el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando nos acercamos a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la palabra y el concepto de derechos existía, ¿cierto? Habían derechos como derechos políticos o derechos sociales o derechos ciudadanos, pero no estaba en la concepción de los estados, de los gobiernos y del mundo de estos derechos esenciales, derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿cierto? Si nos remontamos aún más atrás al siglo XIX, siglo XVIII, ¿cierto? La lucha en la Ilustración, en el periodo liberal, se lucha por tener más derechos civiles, ¿cierto? Más derechos sociales. Pero con el transcurso del siglo XX y con el punto culmine, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya cambia esa concepción. Surgen estos derechos humanos, ¿ya? ¿Y por qué surgen estos derechos humanos? Es una explicación muy sencilla, ¿ya? Se dan cuenta las grandes potencias del mundo que quedó una catástrofe mundial que se pasó a llevar todos los derechos de las personas con la tortura, con la persecución, con la muerte, con las migraciones, en el tema social, económico, cultural, religioso, que se tuvieron que colocar de acuerdo para implementar un sistema y diferentes derechos que fueran trascendentes para todas las naciones del mundo, ¿ya? En la actualidad los derechos humanos están regidos gran parte de los países del mundo, como en el caso nuestro, el caso de Chile. Eso es como una pequeña introducción, una pequeña reseña histórica, ya como para comenzar. Definición. Son derechos inherentes, o sea, propios nuestros de la especie humana, a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, importante lugar de residencia donde yo vivo, sexo, origen nacional o étnico, cultura, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ya importante la definición de los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos humanos, ya sea como pensemos, si nos gusta un equipo de fútbol diferente, nuestro origen, nuestra raza, nuestra religión, etcétera. Da lo mismo. Todos tenemos derechos humanos, ¿cierto? Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 empieza este nuevo ordenamiento mundial, ¿cierto? Surgen las dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos. El mundo se divide en dos bloques, ya comienza el concepto de la Guerra Fría, que lo vamos a abordar en clases posteriores. Y en las conferencias de Yalta y Potsdam ya se colocan de acuerdo para implementar estos derechos humanos o estos derechos fundamentales o derechos esenciales, ¿ya? Por ende, en el año 1948, 3 años después de que termina la segunda Guerra Mundial, diferentes países acordaron declarar eh, y llevar a la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que son 31 artículos donde están destacados los principales derechos que se deben respetar por todos los estados, ¿ya? En la página 64 del estudiante del texto, ¿ya? Suyo, pueden ver estos 31 artículos de forma resumida. Los más importantes están acá, ¿ya? Y cada artículo tiene diferentes incisos. Por ejemplo,
la libertad de expresión, y viene con un pequeño desglose, libertad de expresión política, social, cultural, ¿ya? Son 31 artículos que tienen que respetar todos los estados, ¿ya? Muy importante. Entonces se firma en el año 1948 y se implementan estos 31 derechos fundamentales, ¿ya? Donde es muy importante destacar, ¿cierto?, que gran parte de los países se adhieren a estos derechos fundamentales. ¿Cuál es la gracia o la importancia de esto? Por ejemplo, el Estado de Chile, ¿cierto?, el Estado soberano, que puede ser soberano dentro de su tierra, ¿cierto?, de Arica, Magallanes, en Isla de Pascua, en el Chile tricontinental, no puede ejercer su soberanía pasando un derecho humano. O sea, el Estado de Chile no puede proponer una ley que atente contra los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, doy un ejemplo bastante burdo, promulgar la pena de muerte, ¿ya? Que en algunos países existe, y ahí surge la contradicción. Bueno, hay pena de muerte, pero un derecho humano vivir, ¿ya? Y también es una contradicción que quiero que conversemos en un futuro próximo, ¿ya? Eso es como para comenzar. Entonces, en 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los 31 artículos importantes, ya que al final de la diapo voy a colocar algunos de los principales derechos humanos. ¿Cuál es el rol del Estado o de los Estados frente a los derechos humanos? Primero, el Estado, ya ustedes saben que el Estado es la población, el territorio, el ordenamiento jurídico, tiene como deber importante reconocer que existen derechos humanos, los tiene que promover estos derechos humanos y los tiene que garantizar los derechos humanos. O sea, sé que existen, los promuevo por diferentes instancias, no sé, por ejemplo, por las redes sociales, por las páginas del ministerio, en cadena nacional, en diferentes políticas públicas, y aparte los garantizo, o sea, realizo leyes como Estado de Chile, promuevo leyes que puedan respetar y garantizar estos derechos humanos para la sociedad chilena, en este caso, estoy dando el ejemplo como nacional, ¿ya? En el caso de nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, el artículo 5 vela por estos derechos, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho a la protección de la vida, ¿cierto? Y también viene de la mano con el tema del aborto, ya que surgen muchas contradicciones y bastantes debates en torno a los derechos fundamentales y diferentes disposiciones que se están aceptando en otros países, como en el caso de Argentina o Uruguay, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la sociedad? Nosotros como sociedad tenemos que ser un motor, un canal de comunicación directa y participar activamente dentro de la sociedad para promover también estos derechos humanos, ¿cierto? Por ejemplo, estuvo en boga y en conversaciones con el tema del estallido social que se violaron muchos derechos humanos, habían diferentes videos, noticias, llegaron periodistas extranjeros a investigarlo, ¿cierto? Y nosotros como sociedad tenemos que tener las instancias y el deber cívico de promover y respetar y también reconocer estos derechos fundamentales. Son claves para el desarrollo de cualquier sociedad. Piensen ustedes en sus vidas cotidianas, ¿ya? ¿Ustedes tienen derechos humanos? ¿Se respetan sus derechos humanos? Ya, características de estos derechos humanos. Primero, son universales, son para todas las personas del mundo, ya desde una persona que nace del país más pobre tercermundista de África o América Latina o Sudamérica o Centroamérica, hasta la persona que es multimillonaria y es la persona más rica del planeta, tiene petróleo, oro, lo que sea. Es para todos iguales. Eso es lo primero, universales, ¿cierto? Y no se pueden negar, ¿ya? No se pueden negar, están reconocidos por las constituciones de los países y también por organismos internacionales como es el caso de la ONU, ¿ya? Son integrales, todos tienen la misma importancia. Por ejemplo, el derecho a la libertad es igual de importante al derecho al trabajo, no hay una categoría del cuál es más importante. Ya sabemos que el derecho a la vida podría ser como el primero que rige dentro de la humanidad, ¿cierto? Pero dentro de la categoría de los derechos humanos, todos tienen la misma importancia. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿todos tienen la misma importancia? ¿Es igual de válido el derecho al trabajo que el derecho a la vida o el derecho a la libertad de expresión? ¿Ya? Pregunta para ustedes. Son inalienables e intransferibles. No se venden ni se traspasan. O sea, tú no puedes como canjear tu derecho humano con otra persona o con un cupón de pago o venderlo en cuotas, ¿ya? Por ende, son propiamente tuyos. No los puedes cambiar ni tampoco modificar, ¿ya? Son tuyos.
son imprescriptibles, perdón con esa palabra, siempre se me confunde. No se pueden perder, ¿ya? Ahí pasó una N. Perdón, no se pueden perder, ¿ya? En gran medida son para toda la vida y, perdona que lo estamos arreglando, y no tienen fecha de vencimiento ni caducidad, o sea, son eternos. Hasta que nosotros fallecemos y perdemos nuestros derechos humanos, o ya no estamos en este mundo. Es como obvio, ¿ya? Son para siempre. Entonces, 4 puntos importantes: universales, integrales, inalienables e imprescriptibles. ¿Qué otra característica que pueda faltar acá tiene un derecho humano? Podrían pensarlo. Tiene muchas más. Ya. Entonces, volvamos. Termina la Segunda Guerra Mundial, se declara en 1948 esta nueva Declaración Universal de los Derechos Humanos, valga la redundancia, ¿cierto? Y en el transcurso del siglo XX, desde 1948 hasta finales del siglo XX y también en el siglo XXI, se han ido modificando y agregando diferentes instituciones a lo largo del mundo para ir perfeccionando y potenciando y regulando y garantizando y promoviendo estos derechos humanos, ¿cierto? Entonces, instituciones de derechos humanos en el mundo. Primero, muy importante, sabemos que ocurrieron horrores en la Segunda Guerra Mundial y también en la Primera. Y después de la Segunda Guerra Mundial siguieron existiendo bastantes acontecimientos bélicos importantes que llevaron al mundo a vivir horrores sociales, como por ejemplo la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la lucha de la Guerra Fría, conflictos bélicos en Asia, en África, ya que estaban en contra de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y yo les hago la pregunta a ustedes: ¿aún existen violaciones de los derechos humanos? Ahora, Chile 2020, mundo 2020, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué lo lleva? ¿Ya? También lo podrían responder. Y por ende, después de la década, volviendo, después de 1950, se empiezan a crear diferentes instituciones que van en ayuda de estos derechos humanos para regularlas, ¿cierto? Para poder fiscalizar que se cumplan estos derechos humanos o también para poder promoverlas, como ya lo he mencionado, ¿ya? Se crean ONGs, ¿ya? Las ONGs son organismos no gubernamentales, o sea, son organismos que no dependen de un gobierno, son organismos independientes y autónomos, ¿ya? Que estos organismos no gubernamentales son los que entregan noticias, son los que apoyan a diferentes grupos. Por ejemplo, yo les doy un organismo no gubernamental en Chile, ¿ya? Por ejemplo, el Hogar de Cristo, Desafío Levantemos Chile. Esos son como no gubernamentales en Chile. Y yo les hago la pregunta a ustedes a nivel mundial: ¿cuáles organismos no gubernamentales promueven el respeto de estos derechos humanos? ¿Existen o no existen? ¿Ya? Buena pregunta. También se han creado tribunales y cortes penales internacionales, ya muy importante, internacionales, ya pasamos del nivel nacional a lo internacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los diversos tribunales penales internacionales creados por la ONU para situaciones concretas. Por ejemplo, hay diferentes casos de violaciones, por ejemplo, de los derechos humanos. Reformulo, les doy el ejemplo de, no sé si han visto o han escuchado que muchas personas de África se embarcan hacia Europa en diferentes barcos bastante precarios y quieren llegar a otros países para poder vivir, como en Italia y en Francia, y son devueltos a África, ¿cierto? Y algunas de esas disposiciones son vistas y trabajadas por los tribunales y cortes internacionales porque están atentando contra un derecho humano, ¿cierto? Con el tema del derecho a la residencia, al libre tránsito, al derecho a la vida también, que es muy importante, ¿ya? En el mismo sentido actúa la Corte Penal Internacional, ¿ya? Corte Penal Internacional que vela por las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. Por ejemplo, si pasa un tema muy importante de un gobierno que está violando derechos humanos, pensemos en la Alemania de Hitler o en la Italia de Mussolini. Si pasara eso en la actualidad, la Corte Internacional lo investigaría, haría un juicio, iría a un tribunal internacional, ya importante. Les hago la pregunta: ¿pasa eso ahora o no? ¿Existen países que violen derechos humanos? Buena pregunta. Ya. Un segundo.
Ya, gracias. Entonces, surgen instituciones como las ONG, el Tribunal y Corte de Penales, el Tribunal Europeo, ¿cierto? La Corte Penal Internacional, y también surgen diferentes organismos, ¿ya? Organismos trabajan con las instituciones y hacen funciones como más limitadas, ¿cierto? Están orientadas a un punto en específico. Algunos organismos y comités creados por la ONU o Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que viene a reemplazar la Sociedad de Naciones, ¿cierto? Y acuérdense que la ONU tiene como labor fundamental garantizar la paz, buscar la paz, que los pueblos puedan autodeterminarse, mediar en conflictos, proponer ideas, soluciones pacíficas, ¿cierto? Para defender o promover los derechos humanos son los siguientes. Primero está el alto comisionado, que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos, ya importante en Europa. El Consejo de Derechos Humanos, que promueve el respeto y la protección de todos los derechos humanos y libertades, y el Consejo Económico y Social, que fomenta la cooperación internacional para el desarrollo, ¿ya? Las invito a revisar la Declaración Universal del año 1948, esto es voluntario para que ustedes vean la magnitud y la importancia de declarar mundialmente estos derechos fundamentales, ¿ya? Para que entiendan la magnitud de cómo cambia el paradigma internacional después de esta Declaración Universal. Acá unos pequeños organismos, ¿ya? Como para complementar lo anterior en gran medida. Ya, en el caso de América, bueno, en cada continente existen diferentes instituciones, ¿cierto? Como la europea, la Corte Internacional Europea, el Pacto Internacional a nivel mundial. Y en el caso de América también existe una comisión que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está el logo, ¿cierto? Y están todos los países de América, las banderas, ¿ya? Que depende de la OEA, ¿ya? Esto es importante por lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si en algún país de América Latina se están violando derechos humanos, tú como persona puedes ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dar a conocer tu vivencia y reclamar por lo que está sucediendo, y la Comisión Interamericana puede mediar para que se eviten o puedan mitigar esta violación de los derechos humanos, ¿ya? Y depende de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, ¿cierto? Un organismo que tiene como una función parecida a la ONU, pero en el ámbito americano, ¿ya? Recurso 85 de la página 69. Vamos a la página 69. Ya, acá está. La siguiente fuente es una noticia en la que se expone el rol que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el resguardo de los derechos de todas las personas que viven en el continente americano, ¿ya? Aquí ocurre un acontecimiento en Honduras, donde la Comisión Interamericana da a conocer su opinión y su veredicto, ¿ya? Y por favor, los invito a leerlas, ¿ya? Cuando uno lee una fuente, tiene que extraer las ideas centrales, hacer una pequeña introducción, ¿cierto? También muy importante, como un pequeño ensayo, ¿ya? Introducción, desarrollo, cierre, ¿ya? Por favor, lean esto y destaquen las ideas principales de qué quiere dar a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Por favor, léanlo, no cuesta nada. Ya lo dije, si no tienen el texto, pídanmelo. Y por favor, las características de los derechos humanos tienen que estar anotadas en sus cuadernos. Ya, en el caso de Chile, en el año 2010 se constituyó en Chile el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Ha estado ahora muy presente en octubre, ¿cierto? Resguardando y también promoviendo y criticando al gobierno y a la oposición por todo con lo que ha pasado con el tema de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país, ¿cierto? Y el INDH es creado en Chile con ese objetivo: promover, garantizar, dar a conocer a la población que tenga conocimiento de sus derechos fundamentales, que se puedan respetar y también promoverlos dentro de la sociedad, ¿ya? Y dentro del INDH surgen diferentes otros organismos que van en búsqueda también de respetar estos derechos fundamentales. Por ejemplo,
la corporación Opción, que ustedes la pueden buscar en internet y les va a aparecer, preocupada por los derechos y los deberes de los derechos, perdón, de los niños y niñas. Ya importante en lo que está pasando ahora con los niños y las niñas a nivel mundial, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, mucho daño a adolescentes, jóvenes, violencia psicológica, física. Entonces también esta corporación Opción ayuda, intenta buscar las diferentes opciones para lograr que estas diferentes problemáticas se puedan subsanar o mitigar a este grupo etario, ¿ya? Líderes con 1000 capacidades, abocada a la autodefensa de los derechos de las personas con discapacidad, muy importante también en el ámbito chileno, ¿ya? Entonces, INDH global, y acá nos vamos como desglosando en diferentes áreas, ahí vamos observando, ¿cierto? Chile tiene y el mundo tiene un alto grado también de discapacidad, no solamente discapacidad física, sino también discapacidad intelectual, ¿ya? Por ende, tenemos que ir en defensa también de estas personas que a veces el Estado no les garantiza sus derechos fundamentales. Por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo y lo pueden preguntar. Si le preguntan a sus familiares hace 20 o 30 años atrás en los supermercados y en los malls no había escalera o vía para las personas discapacitadas que usaban silla de ruedas. ¿Ya? Ahora es como más común, ¿cierto? Pero aún faltan algunas partes, ¿ya? Y eso es claro ejemplo de que nuestro país no está preparado para lidiar con estas personas discapacitadas, ¿ya? Y el Estado tiene que promover e inyectar recursos para mitigar esto, ¿ya? Es un ejemplo bastante sencillo. 3. La Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, que busca preservar documentación e información vinculada con las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile, ¿ya? La Vicaria de la Solidaridad es una institución que fue creada durante la dictadura, una institución eclesiástica, ¿ya? En gran medida, que estuvo orientada a investigar todo lo que pasó en dictadura, los detenidos desaparecidos, los exiliados, los torturados y también los asesinados, ¿ya? Y esta institución hasta el día de hoy perdura y sigue investigando y recopilando información que pasó en dictadura en Chile, ya muy importante también. Y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca la defensa y la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, muy importante, ¿cierto? Una minoría en nuestro país que en gran medida también ha sido dejada de lado en cierta medida por parte del Estado. Y el Estado también ha promovido diferentes políticas públicas a intentar solucionar estas problemáticas con los pueblos indígenas, que es lo justo también. Imagen. Este es uno de los afiches ganadores de un concurso de arte y derechos humanos organizados por el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y les hago la pregunta, ¿qué les parece la imagen? ¿Qué mensaje quiere entregar? Y acá están algunos de los derechos humanos, ¿ya? Libres igual, coloqué la sigla, ya no coloqué el derecho completo para que se hagan como la idea mental. Todos somos libres e iguales, no discrimine, derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura, igualdad ante la ley, ¿cierto? Libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión, seguridad social y nivel de vida adecuado, o sea, calidad de vida, que para nosotros es muy común, ¿cierto? Esto, pero son importantes poder respetarlos. 4 imágenes. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Muy fuertes las imágenes, ¿ya? Fuertísimas. 3 preguntas. ¿Qué derechos son vulnerados en las imágenes? 1, 2, 3, 4. Primera pregunta. 2. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de los estados en relación a los derechos humanos? En el caso de Chile, ¿qué responsabilidad tiene el Estado de Chile en relación a los derechos humanos? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Tiene que hacer algo, no? 3. Entrega ejemplos de violaciones de los derechos humanos. Pueden entregar mínimo 3 ejemplos nacionales o internacionales. Ya, 3 preguntas y la imagen es de base. Entonces, lo de hoy día fue trabajar qué eran los derechos humanos. Vamos al comienzo, ¿ya? La definición de derechos humanos por la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el rol del Estado en los derechos humanos, algunas de las características de los derechos fundamentales, las instituciones en el mundo, organismos de la ONU, en América, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, que es como la ONU pero versión América, ¿cierto? Instituciones en Chile, corporación, 2, 3, 4, que ya lo abordamos,
el pequeño afiche, un listado de derechos, las 4 imágenes que son bastante fuertes las imágenes, miren, muy impactantes, y las preguntas, ya, pregunta y respuesta en su cuaderno, ya, eso fue lo de hoy día, ya, para terminar con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con su consecuencia una de las consecuencias más importantes, que fue la creación de los derechos fundamentales, derechos esenciales, que rigen a gran parte de los países del mundo actualmente. Eso fue lo de hoy día, caballeros, señoritas, que estén muy bien, cualquier cosa me escriben. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.